Esperando que estén bien, reciban un saludo desde la Universidad de los Andes, Venezuela, Extensión Geográfica Barinas. Soy el IPG Eric Moreno y les voy a hablar de la linfa y de su formación. Primero tenemos que hablar del sistema linfático. Hay que decir que este forma parte del aparato circulatorio y del sistema inmunológico. Algunas literaturas dicen que es una vía accesoria a través de la cual fluye el líquido desde el espacio intersticial en retorno hacia la sangre. A grosso modo, sus tres funciones principales son el transporte de líquido desde el espacio intersticial hacia el sistema venoso a través de los capilares y vasos linfáticos, el transporte de grasas o de quilo desde el intestino delgado hacia el sistema venoso, y sus funciones inmunológicas relacionadas sobre todo con linfocitos T. Como vamos a hablar de linfa, la función que más nos compete hoy es la del transporte de líquido. Vamos a definir la linfa como un ultrafiltrado capilar de plasma. De la misma forma que vemos en el video de la izquierda y en este esquema de la literatura revisada, la sangre fluye en los capilares desde un extremo arterial hasta un extremo venoso. Pero para poder llegar a las células, la sangre sale en el capilar desde el extremo arterial, nutre a las células y luego del proceso metabólico celular, la sangre vuelve al capilar por el extremo venoso. Pero la verdad es que la cantidad de sangre que sale del extremo arterial del capilar es mucho mayor que la cantidad de sangre que retorna al capilar en el extremo venoso. Ese remanente de líquido que queda en el espacio intersticial es absorbido por los capilares linfáticos, y una vez que entra a los capilares linfáticos es que se conoce como linfa, así que podemos decir que es un ultrafiltrado capilar de plasma. La literatura revisada nos dice que este ultrafiltrado se debe a las fuerzas de Starling, que son las fuerzas de presión que se tienen en el interior y en el exterior de un vaso sanguíneo y determinan la dirección de desplazamiento del líquido a través de la pared del vaso. Estas presiones son la presión hidrostática capilar, que tiene tendencia a sacar el líquido del vaso sanguíneo, la presión coloidosmótica plasmática, que está dada por las proteínas intravasculares y tiene tendencia a meter líquido en el vaso sanguíneo, la presión hidrostática del líquido intersticial, que cuando es positiva genera la tendencia a entrar líquido al vaso sanguíneo, y la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que tiene tendencia a sacar líquido del vaso sanguíneo. Estas presiones, además de determinar la dirección de desplazamiento del líquido a través de la pared del vaso, también nos determinan la cantidad neta de presión en esta ecuación, que es a lo que se llama presión neta de filtración. El asunto es que esto sería en un capilar aislado, y como vimos en esta imagen, tenemos en el capilar un extremo arterial con presiones de Starling distintas a las presiones de Starling que se manejan en el extremo venoso. Por lo tanto, la literatura revisada nos permite determinar acá las diferentes fuerzas en el extremo arterial y en el extremo venoso, siendo así una fuerza total de salida en el extremo arterial de 41 milímetros de mercurio y una fuerza total de entrada en el extremo arterial de 28 milímetros de mercurio. Así que el predominio neto de fuerzas de Starling en el extremo arterial es de 13 milímetros de mercurio con predominio a la salida. De la misma forma, en el extremo venoso nos dice que la fuerza total de entrada es de 28 milímetros de mercurio, mientras que la fuerza total de salida en el extremo venoso es de 21 milímetros de mercurio y la fuerza total en el extremo venoso es de 7 milímetros de mercurio con predominio neto a la entrada, como vemos acá. Ahora, si necesitamos determinar cuál es la presión neta de filtración en el capilar, necesitamos promediar las presiones tanto arteriales como las venosas. La literatura nos permite determinar que estas presiones promediadas son las siguientes. Tenemos una fuerza total de salida del capilar de 28.3 milímetros de mercurio, mientras que la fuerza total de entrada al capilar es de 28 milímetros de mercurio, siendo así la fuerza neta de 0.3 milímetros de mercurio con predominio a la salida, como vemos acá. Dependiendo de la cantidad de poros capilares que tenga cada capilar y de la cantidad de capilares que se tenga en sí en un espacio, vamos a tener algo que se llama coeficiente de filtración. El coeficiente de filtración determina la cantidad de líquido que se desplaza por minuto cuando se tiene 1 milímetro de mercurio de presión. Este coeficiente en los capilares humanos es de 6,67 mililitros por minuto por cada milímetro de mercurio de presión. Sin embargo, vimos que en el extremo capilar la presión es de 0,3 milímetros de mercurio. Si multiplicamos esta presión de 0.3 por el coeficiente de filtración, nos damos cuenta que tenemos una filtración total de 2 mililitros por minuto.
Si bien 2 mililitros por minuto no parece una cantidad significativa, cuando llevamos esto a días nos damos cuenta que tenemos un ultrafiltrado de 2880 mililitros por día, lo que en una persona promedio es más de la mitad de la volemia total. Ahora, esta cantidad de líquido que se ha sido ultrafiltrada debe regresar al sistema venoso. Y para esto está el sistema linfático, que se ayuda de la disposición morfológica de sus capilares linfáticos, donde cada una de sus células endoteliales del capilar linfático tienen una disposición tal que entre ellas se encuentran poros con funciones de diafragma valvular, que permiten el ingreso del líquido intersticial al capilar linfático, pero no permiten la salida del líquido desde el capilar linfático. De la misma forma, el interior de los vasos linfáticos dispone de válvulas que evitan el flujo retrógrado y mantienen así un flujo anterógrado desde la región linfática hacia la región venosa. ¿Cómo se mueve el líquido desde el área linfática hacia el área venosa? Pues está dada sobre todo por tres fuerzas. La primera es la fuerza que ejercen los músculos estriados que se encuentran en la periferia de los capilares linfáticos. La segunda es la fuerza que ejerce el pulso arterial de las arterias perilinfáticas. Y la tercera es una fuerza que se ejerce contráctil en grandes vasos linfáticos, como por ejemplo en el conducto torácico puede ejercer una presión retráctil por musculatura lisa de entre 50 y 100 milímetros de mercurio según la literatura. Ahora, estructuras linfáticas importantes de destacar son la cisterna de Peckett o la cisterna de Kilo, que recoge todo el drenaje linfático de lo que es la región intestinal. Por eso tiene alto contenido lipídico. El conducto linfático o ducto linfático izquierdo, que recoge todo el drenaje linfático que viene de la región inferior del organismo, del abdomen, de la mitad izquierda del tórax, del miembro superior izquierdo y de la mitad izquierda de la cara y el cuello. Y la gran vena linfática derecha, que recoge el drenaje linfático del miembro superior derecho, del hemitórax derecho y de lo que es hemicara y hemicuello derecho. De esta forma, el conducto torácico drena su contenido en el ángulo yugulosubclavio izquierdo, mientras que la vena linfática derecha drena su contenido en el ángulo yugulosubclavio derecho, llevando así todo el contenido linfático de vuelta al sistema venoso. Por su atención, muchas gracias.